Versículos 13 al 15. Creo que tendréis el texto en pantalla. Dice la Escritura ahí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, Juan el Bautista, al Jordán para ser bautizado por él. Por cierto, nosotros no nos llamamos bautistas por Juan el Bautista, por si alguien tiene duda. Somos una iglesia bautista porque creemos en el bautismo de creyentes, que es lo que vamos a hacer hoy. Pero bueno, este es entre paréntesis. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Te invito con tu imaginación a descender allí a las orillas del Jordán. La multitud se agolpa en torno a este profeta y está esperando su turno para bautizarse en las aguas del río. Los judíos esperaban, según las profecías de los profetas que Dios había enviado a lo largo de los años, esperaban la llegada de un Mesías, de un rey salvador que instauraría por fin un reino de justicia y de paz perdurable. Por eso cuando Juan salió a la arena pública, predicando lo que predicaba, el corazón de los israelitas se enardeció, porque Juan venía predicando que el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado, estaba a las puertas, el rey que iba a implementar el gobierno justo, el gobierno sin mentiras, el gobierno de la paz, estaba pisándole los talones, el rey ya viene. Y entonces Juan le decía a todos, preparaos, disponed el corazón, preparaos para recibir al rey y a su reino. Y esta preparación consistía en enmendarse, corregirse, confesar los pecados, bautizarse para preparar el corazón para recibir al rey. Lo que Juan les decía, se los dejó claro al principio. Juan no engañó a nadie, no le vendió la moto a nadie. Juan les decía, yo estoy bautizando en agua, pero el que viene detrás de mí, el rey, él os bautizará con el Espíritu Santo. El agua limpia la piel, pero el rey que viene detrás de mí, él os limpiará por dentro. Él renovará vuestros corazones. Y Mateo nos dice que las multitudes se agolpaban. Cientos, quizá miles salían a la ribera del Jordán para que Juan los bautizase. Y dice que eran bautizados confesando sus pecados. Ahora, quiero que imagines allí a la gente. Juan metido en el agua, bautizando a la gente. Los pecadores haciendo fila. Y Juan los va recibiendo uno por uno. Escucha sus confesiones de pecado, los exhorta a cumplir los mandamientos de Dios, los sumerge en el agua, los envía con paz. Pero de repente, Juan alza la mirada para recibir al siguiente pecador y se queda en shock, se queda paralizado porque el que se acerca es el rey que bautiza por dentro, el rey que limpia por dentro, el Mesías de Israel. Y entonces comenzó un forcejeo. Juan dijo, no. Esto está del revés, yo no puedo bautizarte a ti. Yo necesito ser bautizado por ti. Yo no puedo bautizarte porque se bautizan, se limpian los que están sucios. Señor, yo bautizo mentiroso, yo bautizo cobarde, yo bautizo perezoso, avaro, incrédulo. Yo bautizo viciosos, desobedientes, ingratos, ladrones. Yo bautizo a los malos. Pero tú eres el impecable. ¿Qué haces en esta fila? ¿A qué vienes si tu vida es inmaculada? ¿Cuáles son tus pecados? Nunca hubo en ti ninguna mirada sucia, nunca una mentira, nunca un chiste grosero, nunca un gesto frío de indiferencia hacia los que sufren. Nunca. Tú eres todo nobleza, tú eres todo blancura. ¿A qué vienes, Señor, si eres perfecto? Deberías bautizarme tú a mí. Jesús ganó el forcejeo. Mira lo que Jesús le dice a Juan. Deja ahora. Estate quieto. Tranquilo, Juan. Yo no estoy aquí para confesar pecados, ni estoy aquí para limpiarme de inmundicias que yo traiga. Yo he venido aquí a cumplir toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que entonces Juan le dejó. ¿Qué significa esto de que he venido a cumplir toda justicia? Lo que Jesús le está diciendo es, Juan, yo estoy aquí en la fila de los pecadores, no porque yo sea pecador.
sino porque yo estoy aquí dándole cumplimiento a todas las demandas que Dios pone para los hombres. Dios manda que los hombres vivan la vida justa. Es decir, la vida que se ajusta. ¿Que se ajusta a qué? Que se ajusta a su voluntad, que se ajusta a su palabra, que se ajusta a su mandamiento. Dios pide que los hombres vivan la vida justa. Aquí estoy yo como hombre para vivirla. Dios pide que nosotros podamos vivir en su voluntad. El problema es que nadie da la talla. Nadie cumple la ley de Dios. Pues bien, yo he venido como hombre a vivir la vida que todos deben vivir y que nadie logra vivir. Dios establece que los hombres amen a Dios de todo corazón. Aquí estoy yo como hombre para amarle de todo corazón. Dios establece que los hombres amen a su prójimo como a sí mismos. Aquí estoy yo como hombre para amar a mi prójimo como a mí mismo. Dios demanda que esta generación se someta al ministerio profético de Juan el Bautista y todos salgan a él al desierto y se bauticen. Pues aquí estoy yo como hombre para dar los pasos que Dios pide que los hombres deben dar. Juan, bautízame, porque de esta manera yo estoy caminando el sendero de la obediencia, escucha ahora, como representante de una nueva humanidad. Lo que acabo de decir está en el corazón del Evangelio. Si uno no entiende esto, no ha entendido el Evangelio. Mira lo que dice Pablo cuando escribe su carta a los romanos. Así como por la desobediencia de un hombre, Romanos 5, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, los hombres en general, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. La Biblia enseña que Dios, al crear al hombre de manera libre y de manera soberana, decidió establecer a Adán como representante y cabeza de toda la humanidad. Y ya sabéis vosotros que un representante legal, a efectos legales, puede firmar en nombre de todos sus representados. Solo él estampa la firma, pero esa firma representa a todos aquellos que están representados por esa persona. Eso significa que cuando Adán pecó, no solo se desgració a sí mismo, sino desgració a toda nuestra raza. En Adán, esto lo enseña consistentemente la Escritura, pero no tengo tiempo para mostrar muchos textos, pero en Adán todos pecamos. En Adán nacemos culpables y nacemos viciados, las dos cosas. Por eso no hay que enseñarle a los niños a ser egoístas, ya lo son. Lo traen de fábrica. Le tienes que enseñar a compartir, a ser generosos, a mirar por el otro, a mentir, a ser egoístas, a querer imponerse. A eso no hay que enseñar nunca a un niño en ningún momento de la historia, en ninguna nación, en ningún hemisferio. Venimos de fábrica culpables y viciados, torcidos. Pero ese no es el fin de la historia. Dios tuvo misericordia y nos dio un nuevo representante legal, definitivo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y así como Adán, Jesús tampoco vivió únicamente en nombre propio. Cada palabra de Jesús, cada pensamiento, cada intención, cada uno de sus pasos de obediencia los dio por sí y los dio representando a su pueblo, a una nueva humanidad. Definitivamente Adán y Jesús son las personas más determinantes de la historia. El primer Adán es culpable y maldito. El postrer, el último Adán, como lo llama Pablo, Jesús, el último Adán, es justo y bendito. Y cada persona bajo este techo está representado o por Adán o por Jesús. Si un meteorito me hace papilla antes de terminar este mensaje, yo sé que mi alma encontrará las puertas del cielo abiertas de par en par. Y si alguien me detiene y me dice, un momento, ¿acaso eres perfecto? ¿Es que acaso has vivido la vida que Dios demanda? Yo respondería, no. En Adán pequé.
Es más, por mí mismo he pecado tantas veces, pero en Cristo obedecí. Y aunque en mí mismo no he cumplido la ley de Dios, yo descanso en la actuación, en el desempeño de mi representante. Dios se hizo hombre en Jesús y cumplió a mi favor la ley de Dios. Y en el día final, Dios no pondrá en su balanza las obras mías, sino las obras de mi representante, las obras del Santo Hijo de Dios. Mirad, al cielo no se entra con un 9,5, ni se entra con un 9,75, ni se entra con un 9,99. Al cielo se entra con un 10. Pero en el boletín de notas que lleva mi nombre, la calificación que aparecerá será la obtenida por Cristo con su vida inmaculada. Y a ojos de Dios, por su gracia, si es que de esto va el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, es la buena noticia de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y algunos dicen, no puede ser así, tan fácil, tan fácil. Tan fácil no fue. Tan fácil no fue. Hay un precio muy alto. Pero sí, para nosotros es así. Es recibir el regalo de Dios. A los ojos de Dios, vestido con la justicia de Cristo, seré considerado justo, como si hubiera hecho siempre, exclusivamente y del modo más perfecto la voluntad de Dios, como si yo mismo hubiera cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Los he cumplido? ¡No! Yo quiero ser sincero. Espero estar siendo sincero. Yo quiero esforzarme. Pero yo no he cumplido toda la ley. El apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente. Pero alguien puede decirme, pero Israel, ¿y entonces qué pasa con el pecado? Porque ¿qué pasa con los pecados que tú ya has cometido? ¿Acaso no has dicho que Dios es un juez justo? ¿Qué hace con el pecado? ¿Lo barre debajo de la alfombra? ¿Lo ignora? ¿Se hace cuenta de que nunca ha pasado? Eso Dios no lo puede hacer porque es un juez justo, efectivamente. Un juez no puede barrer el pecado. Atrapan a un criminal que ha asesinado a una familia, lo llevan delante del juez. El juez se compadece y dice, tengo compasión por este hombre. Mira, la has liado, pero tengo compasión y puedes irte. Si eso sucediera, cualquiera de nosotros se levantaría y diría, ¿cómo? Se supone que tú eres un juez. Se supone que tú debes administrar justicia. Tú no puedes traicionar la justicia de esa manera. No puedes tener por inocente al culpable. Dios tampoco. Y entonces, ¿cómo dices que Dios te va a recibir con una sonrisa en el cielo? ¿Qué hace con tu pecado? ¿A dónde lo echa? ¿Acaso no se venga de él? ¿No lo juzga? ¿No lo castiga? Segunda lectura. Lucas capítulo 23, versículo 33 y versículo 45. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 45. 45, ¿tenemos? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mirad, hemos dado un salto desde Jordán, comienzo del ministerio de Jesús, hasta el Calvario. Es viernes, este es el auténtico viernes negro. A las 9 de la mañana Jesús fue clavado, sin ropa, sin anestesia, sobre una cruz romana en Gólgota. Y quiero que también contemples con tu mente al Rey en el Calvario. Está amoratado por los golpes, respira con dificultad. Su madre lo mira rota de dolor porque ejecutan a su Jesús entre dos criminales, desnudo. Los presentes y los que pasan le menosprecian, se burlan de él. Milagrero, venga, sálvate. Les divierte pensar que ese que se ha ido dando, se las ha ido dando de Salvador, ni siquiera pueda desclavarse. Y así va transcurriendo el tiempo. Y uno pregunta, ¿y qué hace Dios? ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace el Padre viendo ese espectáculo? A las 12 del mediodía, cuando el sol domina,
extrañamente la tierra se oscurece. Ese eclipse no fue casual. A lo largo de la Escritura, las tinieblas son un símbolo de maldición y de castigo. Cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió a él como una paloma. Y el Padre habló desde los cielos, cantándole al Hijo su amor públicamente. Este es mi Hijo querido, en él tengo deleite, me regocijo en mi Hijo amado. Y sin embargo ahora, entre las 12 y las 3 de la tarde, en el Calvario no hay ni una palabra amable. Al contrario, Dios le ha declarado la guerra. Dios azota al hombre en la cruz con la misma plaga de tinieblas con las que azotó la tierra de Egipto. Nunca nadie estuvo tan solo. El desamparo es absoluto. Sobre el madero hay un hombre santo desolado. Y a la hora novena, Jesús clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y seguramente muchos de los presentes que le escucharon clamar pensaron: ¿y por qué va a ser? ¿Por blasfemo? ¿Por pecador? ¿Porque Dios no se ha agradado de ti? ¿Porque no hay para ti salvación en Dios? ¿Porque se está cumpliendo en ti la maldición escrita por los profetas? Maldito el que es colgado en un madero. Eso dice la Biblia. Se equivocaron. Porque el profeta Isaías había hablado de Jesús así, 600 años antes: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor, dice más adelante, cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y un poco más adelante dice: y el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Ese hombre desfigurado que no agarra la postura sobre la madera áspera de esa cruz es el Cordero de Dios, que fue destinado antes de la fundación del mundo para morir ese viernes a las afueras de Jerusalén como el sustituto de los pecadores, como el representante de millones de ellos. No le están quitando la vida. Se ha presentado voluntario para llevar a cuestas la vergüenza y el castigo de los hijos de Adán. Y justo antes de morir, gritó desde la cruz un canto de victoria: consumado es, lo hice, está terminado. Por supuesto, sí, fue triturado bajo el furor del Dios justo. El juez le aplicó la sentencia de muerte, por cuanto la Biblia dice: el alma que pecare morirá. Y él, como representante, puso sobre sí el pecado de sus representados. Y murió pagando el precio de pecados que nunca había cometido. Dios castigó mis vicios en la persona santa de mi representante. ¿Ves cómo el pecado no se barre debajo de la alfombra? ¿Ves? El pecado es justamente castigado, de tal manera que Dios puede al mismo tiempo salvarme y honrar su justicia. Puede ser mi Salvador y al mismo tiempo seguir siendo el juez justo.
Y cuando Dios abre nuestros ojos a esta realidad y depositamos nuestra fe en Cristo, Dios establece una unión tal entre Cristo y entre el creyente que puede contar la vida de Cristo como la vida del creyente y puede contar la muerte de Cristo como la muerte del creyente. Y por fe, yo creo que cuando Él, mi representante, Jesús, el bendito de Dios, obedeció la ley, la obedeció por mí. La obedeció en mi nombre. Por tanto, Dios puede tenerme por obediente. Y creo que cuando Él murió bajo la espada divina, yo morí. Murió por mí, yo morí. Murió en mi lugar, yo morí. Y cuando la piedra rodó y cerró el sepulcro y Jesús se quedó allí en silencio mientras su cuerpo se enfriaba, yo fui sepultado. Y cuando la piedra volvió a rodar y Jesús se levantó triunfante de la muerte, entonces yo fui revivido porque me llevaba atado a sus lomos. Cumplí la ley con Él. Morí con Él, fui sepultado con Él, me levanté de entre los muertos con Él. Y esta es la gloriosa realidad que se confirma y que se ilustra por medio del bautismo. Cuando los cuerpos desciendan a esta tumba líquida, estaremos celebrando o representando la muerte del viejo hombre. Cuando los veáis desaparecer debajo del agua, estamos representando el entierro del hijo de Adán. Pero no los vamos a dejar debajo del agua. Enseguida vamos a hacer uno de los gestos más maravillosos, más potentes que uno puede ver en la tierra. Y es el alzamiento del que se bautiza. Cuando el pastor tire hacia arriba del hermanito o de la hermanita, estaremos representando que así como Cristo se levantó suelto los dolores de la muerte, nosotros hemos revivido para andar en una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Nuestro nombre es Resurrección. Anastasio, ¿no? Anastasio. Y ahora podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Cada persona en este salón o está en Cristo o está en Adán. Por tanto, aquí hay dos tipos de personas. No los buenos y los malos, porque todos hemos pecado. Dos tipos de personas, los que están preparados para el meteorito y los que no. En mi estado de WhatsApp dice, a salvo en Cristo. Me da igual si te lo pones tú en tu estado de WhatsApp. A mí lo que me interesa es que estés a salvo en Cristo. Venga, pregúntamelo ahora. Israel, ¿y si hoy mismo tuvieras que comparecer ante Dios, por qué razón crees que debería Dios dejarte disfrutar del cielo por siempre? Ahora sí te lo voy a decir. Si Dios me preguntase eso, yo le diría, temblando de emoción y con absoluta certeza, le diría, Señor, me presento delante de ti, no confiando en mis propios méritos, porque sé que no tengo ninguno. Pero sé que el cielo es mío, porque por la fe sé que tú me has vinculado a Cristo. Él es mi representante. Y ligado al Hijo de esa manera, puedo decir que su vida es mi vida, su justicia es mi justicia, su triunfo es su triunfo, su suerte es mi suerte. Y estando en Cristo, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y tal vez alguien pueda pensar aquí, y estoy terminando, que esto es arrogancia. ¿Cómo alguien puede hablar con esa seguridad y con ese desparpajo de su bienaventuranza eterna? Un poco arrogante. Mira, sí, sería arrogancia si yo estuviese diciendo estas cosas confiando en mi mérito o porque yo saco estas conclusiones en base a mi, no sé, me salen a mí las cuentas porque yo lo digo. Pero yo no digo lo que digo porque yo quiero decirlo, yo digo lo que digo porque Dios dice lo que dice. Yo digo lo que digo en base a lo que Dios nos revela en su palabra. En otras palabras, me fío de Dios. Y eso no es arrogancia. Eso se llama fe. No entiendo cómo se puede ser, para ser humilde uno tiene que fiarse de Dios y no ser sabio en su propia opinión. No es orgullo, es fe humilde. En estos días pasados he disfrutado un montón al escuchar sus respuestas y las de otros que luego conoceréis, ¿no? Y él, por ejemplo, el jueves estaba yo ahí en Palma del Río junto con mi esposa y le decíamos, Fali, ¿por qué razón piensa? A ti te dije lo del meteorito, ¿a qué sí? ¿Por qué razón piensas que Dios debería darte
Y se le ilumina la cara y dice, Cristo, Cristo. Y me habla del Cristo crucificado. Y yo, mira, no solamente yo he pulsado estas cosas para ver si había entendimiento, sino que lo he pensado en varias ocasiones. Mientras yo he escuchado esta semana a mis hermanos, mi propio corazón era alimentado. Mi propio corazón se regocijaba en el Señor. Mi propia fe era fortalecida. He tenido he entrevistado como a 15 personas, así que estoy que me salgo, hermano. Pablo, ¿cómo puedes estar tan seguro? Rosy. Y ellos, pues, Él murió por mí, Él murió por mí. Y a veces se me escapaba una palma. Eso es. Y a algunos de ellos les he dicho lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Bienaventurado soy, porque esto no lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Estas cosas las enseña Dios. Y yo quisiera que cada persona en este salón alcance la misma certeza. Si tú estás aquí y no tienes la misma certeza, te invito a que ahora mismo, para tus adentros, sin que nadie lo sepa, solo Dios y tú, y soy pecador, yo he violado la ley de Dios y merezco la muerte, merezco ser abandonado, dejado de la mano de Dios. Estoy sucio y no puedo cambiarme a mí mismo, pero creo, en esta mañana pongo mi fe en que Cristo vivió por mí la vida que yo no he sido capaz ni seré capaz de vivir, y murió por mí la muerte que yo no soy capaz de soportar. Yo creo hoy que en la cruz Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido mi vida, para poder tratarme a mí como si yo hubiera vivido la suya. Creo que el Señor, tras poner su vida, se levantó de entre los muertos y ahora vive y es príncipe sobre todas las cosas. Por lo tanto, no confío en mi propia justicia. No tengo la esperanza en poder mejorarme, adecentarme. Vengo a Cristo y me abrazo solo a Él. Y le recibo como Señor, como Salvador y como el deleite y el tesoro de mi alma. Me arrepiento de mi independencia. Ya no quiero ser el capitán de mi vida. Ahora quiero seguir humildemente a Jesús como el Rey. Si en tu corazón está esta oración, si tu alma se está elevando en esa dirección hacia Dios, entonces yo te aseguro, no porque yo no soy Dios, sencillamente soy un mandado. Yo soy el corre, ve y dile. Yo te digo de parte del Señor que si tú pones tu fe en Jesucristo, Dios te perdonará tus pecados, te limpiará de tus pecados, te hará el templo de su Espíritu Santo y te hará heredero de todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a cerrar este tiempo con un canto. Mientras podemos llamar a los niños, por favor.